La definición más general que podemos dar de potencial eléctrico es energía potencial, obviamente es energía potencial eléctrica por unidad de carga. O una ecuación muy simple era simplemente potencial es energía entre carga. Esa es la definición general. Entonces, esto es definición general. O sea, si vas por la calle y te preguntan, oiga, joven, ¿qué es el potencial eléctrico? Pues tú tendrás que dar la definición general, que es energía entre carga. Las unidades de potencial, y recuerden, cuando una cantidad la encierro entre corchetes, hablo de sus unidades, es una V cursiva, hablo de este V, del potencial, de la variable. Como es energía entre carga, es Joule sobre Coulomb. Y a eso le llamamos volt o voltio. Y usamos una V que no es cursiva. Noten la diferencia. Esta V cursiva se refiere a la variable V, al potencial. Y esta V que no es cursiva, aunque ambas son mayúsculas, se refiere a la unidad. Recuerden que las unidades de campo eléctrico, como lo hemos estado trabajando, es Newton partido por Coulomb. Esa es la definición de campo eléctrico, de la unidad de campo eléctrico, y así la hemos trabajado. Sin embargo, el campo eléctrico puede ser que también venga en volts. Recordad que Joule es Newton metro. Por acá tenemos la unidad de Joule, Newton metro, y si despejo el Newton se puede poner como Joule sobre metro. Si sustituimos esto en la ecuación que tenemos acá, pues yo tengo Newton sobre Coulomb. Pero Newton es Joule sobre metro, y si lo sustituyo, pues acá queda Joule entre metro, Coulomb. Pero recordamos que justamente Joule sobre Coulomb es volt. Por lo tanto, me va a quedar volt sobre metro. Que el campo eléctrico puede ser que lo demos en volt sobre metro. Entonces, si me dicen un campo eléctrico de 30 volt sobre metro, yo ya sé que eso es lo mismo que 30 newton sobre Coulomb. Son equivalentes las unidades. ¿Qué diferencia tiene con el campo eléctrico? Finalmente, potencial eléctrico y campo eléctrico pues son cantidades que están relacionadas. Bueno, lo primero que debemos hacer es encontrar las diferencias. Para empezar, el campo eléctrico es un vector. El potencial no es vector, es escalar. Esa es la primera diferencia que vamos a notar entre campo eléctrico y potencial eléctrico. El potencial es una cantidad escalar, no es vector. Por lo tanto, es más fácil y cómodo de trabajar que el campo eléctrico. Y lo otro, el potencial eléctrico caracteriza una propiedad de un punto en el espacio, aun cuando no haya una carga en ese punto. A diferencia del campo eléctrico, recuerden que para detectar campo eléctrico, yo necesito poner una carga puntual. Bueno, el potencial no necesitamos de carga puntual. El potencial es simplemente una propiedad, en todo caso, del espacio, es decir, un número que le asociamos a un punto. Una carga positiva, que es esta esferita en rojo, y una lámina muy grande que tiene una carga negativa. Entonces acá tenemos que lo que está en blanco es una lámina muy grande que la estamos viendo de perfil. Esto es una lámina con carga negativa. Y obviamente la esferita es una carga puntual con carga positiva. Bueno, y esas líneas que están en color rojo son las líneas de campo. A esas líneas les vamos a llamar líneas de campo, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Estas se llaman líneas de campo magnético. No es el campo. ¿Por qué no es el campo? Porque el campo eléctrico es un vector y tienen que ser segmentos rectos, y estas están curvas. Estas se llaman líneas de campo. Y claro que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el campo? Eso ya lo hemos visto. El campo es tangente a las líneas.
Por ejemplo, si yo me paro aquí, voy a decir que el campo es tangente a esta línea. Entonces sería un vector que queda tangente así. Este es el campo eléctrico. Este sería el vector campo eléctrico. Una cosa que tiene magnitud, dirección y sentido. En cambio, si yo les pregunto por el potencial en ese punto, el potencial va a ser nada más un número. A diferencia del campo eléctrico, que es vector, el potencial va a ser un número, por ejemplo, no lo sé, 30 volts, por ejemplo. Ese sería el potencial en ese punto. Entonces, noten la diferencia. Mientras que el campo eléctrico es un vector, el potencial es simplemente un número asociado a un punto. En ese punto, por ejemplo, el potencial es 30 volts. Y si me paro en otro punto, bueno, pues será otro número, por ejemplo. Y si me paro aquí, bueno, ahí a lo mejor el potencial es 35 volts. Y si me paro en otro punto por acá, bueno, si te paras ahí, a lo mejor es 40 volts. El potencial es un número que le asociamos a un punto. En cualquier punto que tú te pares, el potencial va a tomar un valor que podría ser negativo o podría ser positivo. Eso ya dependerá de las cargas. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre potencial eléctrico y campo eléctrico. Si tenemos cargas puntuales, si tengo una carga Q, bueno, yo quiero calcular el potencial en algún punto, tengo que decir en qué punto. Entonces yo te voy a decir, mira, acá quiero saber cuánto vale el potencial en este punto que estoy pintando en azul. Pues ahí ya el potencial sería simplemente la formulita que vimos, que es la constante K, o bien 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga Q, dividido entre R. Obviamente el potencial podría ser negativo si la carga fuera negativa, porque hay que ponerle el signo a la carga. Pues bueno, así quedaría el potencial para cargas puntuales. Y si son varias, pues si son varias lo sumas. Calculas el potencial de cada una y haces la suma de los potenciales. Y ese sería el potencial en un punto particular. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde voy a tener dos cargas y para calcular el potencial en un punto vamos a tener que sumar los potenciales. Entonces vamos a ver la diferencia de potencial eléctrico, que como es una diferencia, es una resta, le voy a llamar delta V. Entonces vamos a colocar un punto. Este es nuestro primer punto o punto inicial, como quieras llamarlo. Vamos a medir el potencial en ese punto. Entonces tengo ese punto que le llamé punto A y voy a calcular el potencial en ese punto que le llamé VA. Y ahora vamos a pasarnos a otro punto. Vamos a decir, yo ya no quiero estar aquí, ya no me gustó. Me voy a otro lugar. Me voy por acá. Punto B. Ese ya sería el segundo punto o punto final. Y calculamos el potencial en ese punto también. Ya que tengo dos puntos diferentes, vean que no hay cargas eléctricas aquí. Simplemente son dos puntos y en cada punto mido el potencial. Obviamente el potencial se debe pues porque hay cargas por ahí alrededor que ni siquiera las estoy viendo. Así como la gente de Puebla no ve el topecito ese donde se cae, pues igual acá. Hay cargas que no estoy viendo. Simplemente me paré aquí y mido el potencial. Me paro aquí y mido el potencial. Y ahora calculamos la resta, que como saben ustedes, una resta o una diferencia siempre es el final menos el inicial. Entonces, a esto le voy a llamar diferencia de potencial. Y va a ser el final menos el inicial. Entonces, este es el final y este es el inicial. Los restamos y a eso se le llama diferencia de potencial. Y eso tiene un nombre especial. Si les da flojera decir toda esta frase, diferencia de potencial eléctrico, le podemos llamar simplemente voltaje.
y eso es lo que le vamos a llamar voltaje. El voltaje siempre mide la diferencia entre dos puntos. Mides el potencial en un punto, mides el potencial en otro punto y sacas la resta, la diferencia. Y a eso es a lo que le llamamos voltaje. Obviamente las unidades son las mismas, porque vas a restar volt con volt. Y por lo tanto, las unidades de voltaje pues también van a ser volt. Ahora, recordando un poquito que el potencial es energía entre carga, por lo tanto, la diferencia de potencial sería la diferencia de energía entre carga. Es decir, el voltaje es diferencia de energía entre carga. Por lo tanto, el voltaje puede ser igual a menos el trabajo entre la carga. Y esta es una relación entre voltaje y trabajo. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar esto. Y el ejercicio lo tomé del Semansky 14, creo. 2 cargas puntuales Q1 de 2.4 nanocoulomb y Q2 de menos 6.5 nanocoulomb. Están separadas 0.1 metros. El punto A es el punto medio entre ellos o entre ellas. El punto B está a 0.08 metros de Q1 y 0.06 metros de Q2. Y ahí nos muestra en la figura. Considere que el potencial eléctrico es cero en el infinito. Ya lo habíamos discutido en clases anteriores. En el infinito vamos a pensar que no hay potencial. Encuentre el potencial en el punto A, B, el potencial en el punto B y C, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2.5 nanocoulomb. Esa carga no está dibujada. Esa la vamos a agregar al final. Que viaja del punto B al punto A. Vamos con el inciso A, que es calcular el potencial en el punto A. Observen, en el punto A no existe ninguna carga. Es nada más un punto. Y en ese punto le vamos a asociar un número. ¿Y qué número vamos a poner ahí? Ah, pues hay que calcular el potencial. Como son dos cargas, cada una de ellas genera un potencial. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sumarlo para sacar el potencial en A. Entonces, el potencial en A, le voy a poner así, VA, es igual, y vamos a calcular el potencial de cada una de las cargas. La carga Q1, como son puntuales, ya hemos dicho, cargas puntuales, el potencial es K, la carga entre la distancia. Entonces, esta carga Q1, que voy a pintar en fuchsia, sería la constante K. Si no les gusta la K, pues pongan 1 entre 4 pi epsilon 0. La carga, que en este caso es 2.4 nanocoulombs, 2.4 por 10 a la menos 9, dividido entre la distancia a la que estamos de esa carga, y nosotros estamos en el punto A. Por lo tanto, la distancia es 0.05 metros. 0.05, y las unidades de esto tendrán que ser volt, porque voy a calcular potencial. Ese es el potencial que genera la carga de la izquierda. Le tengo que sumar más el potencial que genera la otra. La otra la vamos a poner en azul. ¿Y cuál es el potencial que genera esta? Pues el igual, la constante K, la carga, pero es negativa, por lo tanto vamos a poner menos 6.5 nanocoulombs, menos 6.5 por 10 a la menos 9, todo entre la distancia. Y la distancia a la que estamos de esa carga también es 0.05. Entonces sería 0.05. Y obviamente las unidades de esto van a ser volts. Menos 738 volts. Y yo les decía, el potencial puede ser un número negativo.
Entonces no hay ningún problema en que me dé negativo. Y da negativo porque la carga que va a mandar es la Q2, es más grande. Estamos a la misma distancia de las cargas, pero la Q2, al ser más grande, pues domina. Entonces, el potencial en ese punto, pues es ese. Es un número negativo y recuerden, el potencial es un número asociado a un punto. Menos 738 volts. Ahora vamos a calcular el potencial, pero en el punto B, que es otro punto. ¿Qué se hace? Pues exactamente lo mismo. Lo único que cambian son las distancias. Recuerden, cuando es potencial no usamos vectores, no usamos ángulos, nada. Lo único que usamos es distancia. Entonces es más bonito que el campo eléctrico porque el campo eléctrico es una lata. Hay que estar sacando componentes y ángulos y todo. Entonces, la constante K, la carga que es 2.4 por 10 a la menos 9, entre la distancia. En el punto B estamos a 0.08 metros de la carga, se pone 0.08. Obviamente las unidades son volt. Y vamos a sumar el potencial de la otra, más. Y la otra, pues el potencial sería la constante K, la carga, que es menos 6.5 por 10 a la menos 9, entre la distancia, y acá es 0.06, volt. Y ahí está cómo se calcula el potencial en el punto B. Ahora, menos 705 volt. Y ahí está la respuesta del inciso B. Entonces, en el punto B debemos colocar un número asociado a ese punto y el número sería menos 705. Ok, el inciso C dice, el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2.5 nanocoulombs que viaja del punto B al punto A. Esa carga, repito, no está en la figura, sino simplemente es una carga que voy a poner acá en color, voy a poner en color rojo. Una carga que está aquí, esta carga Q, que es de 2.5 nanocoulombs, me la voy a llevar al punto A. ¿Cómo me la voy a llevar? No importa el camino, pero pensemos que, por ejemplo, fuera en línea recta, pues nos iríamos así caminando y la llevaríamos acá. Obviamente no va a ser fácil mover esta carga. A mí me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una carga positiva y de alguna manera la voy a acercar a la otra que es positiva. Entonces, la Q1 no quiere que yo le acerque esta otra carga. Es como cuando llevan a alguien que no queremos en el salón de clases a la fiesta. Bueno, pues así sería. La carga Q1 nos preguntaría, ¿por qué trajiste a esta otra carga que yo no la quiero porque es positiva? Claro, la Q2 como que no le parece tan mala idea, pero fíjate que la Q2 originalmente estaba a 0.06 y la vamos a llevar a un lugar que está a 0.05. Como que la Q2 no le va a importar tanto o no le va a afectar tanto porque no la vas a acercar demasiado. Pero en cambio la Q1 sí le va a importar porque ella va a decir, a ver, estaba a 0.08 y ahora me la estás colocando a 0.05. Por lo tanto, a ti te va a costar trabajo mover esta carga del punto B al punto A. Y lo que preguntan es eso, ¿cuál es el trabajo realizado? ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, uno sería calcular el trabajo directamente, pero ya sabemos que el trabajo se calcula con una integral y no queremos hacerlo. Pero hay otra manera de calcular trabajo aquí, que es de esta ecuación que tenemos arriba, podemos despejar el trabajo y ya lo resolveríamos el problema. ¿Qué es lo que necesito? La carga Q, que es la que voy a mover,
Entonces, esa Q que aparece en esta ecuación es la que vamos a mover, que aquí pinta en rojo, entonces la pintamos en rojo. Sería la Q que vamos a sustituir. Pero antes necesito calcular ¿qué cosa? El voltaje. Y el voltaje, la diferencia de potencial. Entonces, primero vamos a calcular la diferencia de potencial. Y recordemos que el delta B siempre es igual a el final menos el inicial. El final es a donde vamos a llegar. El inicial es de donde salimos. Entonces, aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el final? El final va a ser el punto A. Entonces, sería voltaje en A menos el inicial. Y el inicial es voltaje en B, que es de donde salimos. O sea, aquí debe tener cuidado quién es el inicial y quién es el final. El problema me está diciendo que nos vamos a mover de B a A. Por lo tanto, el punto A es el final y el punto B es el inicial. Menos 33 volts. Ese sería el voltaje entre el punto A y el punto B. Ya que tienes el voltaje, ya podemos calcular trabajo. Y bueno, yo ya no tengo mucho espacio. Lo voy a hacer acá abajo de la imagen. El trabajo es igual a menos la carga por el delta B. Entonces sería menos, la carga es 2.5 nanocoulombs. 2.5 por 10 a la menos 9. Por el voltaje entre A y B, que es de menos 33. Y obviamente todo esto va a dar en joules. Pero pues ya queda directo. Vean que para empezar va a ser un trabajo positivo, porque va a quedar menos por menos más. Ok, nos queda 8.25 por 10 a la menos 8 joules. Y esa es la respuesta del inciso C. Vamos a hacer uno más. Entonces dice, se coloca una carga puntual de 25 microcoulombs a 6 centímetros de una carga idéntica. ¿Cuánto trabajo debe realizarse? Debe realizar una fuerza externa para mover una carga de prueba de 0.18 microcoulombs desde un punto a la mitad entre ellas a otro punto 1 centímetro más cerca de alguna de ellas. Como no me dicen dónde están, pues yo las puedo colocar donde me dé la gana. En algunas ocasiones, para ubicarse mejor, conviene colocar un sistema de coordenadas, o de preferencia colocamos un sistema de coordenadas, aunque realmente no lo utilicemos tanto. Bueno, pues ahí tenemos el sistema de coordenadas. Las unidades serían centímetros. Y son dos cargas idénticas, positivas las dos. Una la podemos colocar en el origen. Vamos a llamarle Q, positiva. Y a 6 centímetros está la otra, por acá. También positiva. Ahora, por un lado, esas son dos cargas idénticas a las que únicamente les llamé Q. Y obviamente la distancia entre ellas es 6 centímetros. Esta distancia es de 6. Bueno, vamos a tomar otra carga, esa parte, que también es positiva y que originalmente está en la mitad entre ellas. Entonces está acá en 3 centímetros. Entonces, esta distancia es 3. Y la vamos a llevar, dice, a otro punto 1 centímetro más cerca de algunas de las cargas. Por ejemplo, imagínense que la acercamos a acá. Dice 1 centímetro más cerca. Por lo tanto, debe haber 1 centímetro más cerca de lo que estaban antes. Entonces sería así. Esto sería 1 centímetro. Y ahí tengo mis dos puntos.
Punto A sería este de aquí. Punto B sería a dónde la voy a llevar. ¿Cómo lo resolvemos? Pues como lo hicimos hace un rato. Primero hay que calcular el potencial en el punto A, luego el potencial en el punto B y finalmente sacamos la diferencia. Entonces, ¿cuál es el potencial en A? Para calcular el potencial en A, no necesito esta carga que pinté en verde y que le vamos a llamar Q o Q sub 0, vamos a decirle. Esta es la Q sub 0. Esa es la que moví. Para calcular el potencial no vamos a utilizar esta Q sub 0. El potencial lo generan las otras dos, las que están fijas. Entonces, en el punto A, ¿cuál sería el potencial? Sería la constante K. La carga Q, voy a empezar con la de la izquierda, que es de 25 microcoulombs. 25 por 10 a la menos 6. Y en el punto A estamos a 3 centímetros de esa carga. Entonces dividimos entre 3, pero tiene que estar en metros. 0.03 volt. Más el potencial de la otra, la de la derecha, que sería la constante K. La carga, como son idénticas, pues también sería 25 por 10 a la menos 6. Y la distancia. En este momento, en el punto A, estamos a la misma distancia, a 3 centímetros que de la otra. Vean cómo el potencial no se elimina. Si fuera campo eléctrico, sí se eliminaría. ¿Por qué el campo eléctrico se eliminaría? Porque uno iría a la derecha y el otro a la izquierda, y al sumarlo daría 0. El potencial no se elimina, porque el potencial depende únicamente del signo de las cargas. No importa si estás a la derecha o a la izquierda de las cargas. Por lo tanto, al final termina sumándose los dos números porque las dos cargas son positivas. Eso me daría el potencial en el punto A. Ok, 15 por 10 a la 6, o sea, 15 millones de volts. Es un potencial muy alto. 15 millones, y como son millones, son mega. Son megavolt. Megavolt. 15 megavolt. Ok, ahora vamos a calcular el potencial en el punto B, que es lo único que cambia, que en el punto B las distancias cambian. Para la primera carga, nos encontraríamos en el punto B a 4 centímetros. En cambio, para la carga de la derecha estaríamos a 2 centímetros. Eso es lo único que cambiaría, que en el punto B las distancias son diferentes. Así que sería K por 25 por 10 a la menos 6. Entre la distancia y la de la izquierda está 4 centímetros, 0.04, más volt, esto va a dar en volt, más K por la carga de la derecha, que también es de 25 por 10 a la menos 6, entre la distancia, que ahí son 0.02, y las unidades de todo esto combinado, pues va a dar volt. Hacemos las cuentas, ok, 16.875, y como son por 10 a la 6, es megavolt. Ahí está. Ahora vamos a calcular el voltaje entre el punto A y el punto B. No olvidemos que nos vamos a mover de A a B. Entonces, el voltaje entre A y B entonces sería el delta B, debe ser siempre el punto final, y aquí nos vamos a mover del punto A al punto B porque así lo dice el problema. Entonces nos vamos a mover en esta dirección. Por lo tanto, el punto final es el punto B. Entonces sería el voltaje de B menos el voltaje en A, y el voltaje en A es VA. Si sacamos esa diferencia, ¿cuánto da? 1.875 megavolts. Ya tengo el voltaje. Ahora lo que voy a hacer es
calcular el trabajo, porque es lo que pide el problema. Pero yo sé que trabajo es igual a menos la carga por el voltaje. Y ahora sí, aquí va la Q sub 0, que es la que vamos a mover. Esa Q sub 0 la vamos a poner aquí. Entonces, en esta ecuación va la carga que mueves, que es la Q sub 0. Entonces sería menos la Q sub 0, que ellos dicen que es de 0.18 microcoulombs. Sería 0.18 por 10 a la menos 6. Esa sería nuestra carga Q sub 0, la que desplazamos del punto A al punto B, multiplicado por el voltaje que dio 1.875 mega, que es por 10 a la 6. Y las unidades ya combinadas serían joule, porque es trabajo. Entonces, el trabajo sería, aquí va a quedar negativo, menos 0.33. 75, 3, 3, 7, vamos a ponerle 8 joules. O bien en mili sería menos 338 milijoules. Ahí está. Aquí hay que aclarar un detalle. Este trabajo es el que realizaron las cargas. ¿Por qué el que realizaron las cargas? Porque yo sé el voltaje que ellas generan. O sea, aquí hay que tener cuidado. Las cargas realizaron trabajo negativo. Este trabajo es realizado por las cargas que están en azul. ¿Por qué dio negativo el trabajo? Porque al ser positivas, la de la derecha repele a la carga, ¿no? Porque se opone. Exacto. Imagínate que esta que es azul, que está en el origen, eres tú. Y el otro que está del otro lado, la otra azul, es tu mejor amigo. Y la Q0, que también es positiva, porque las tres son positivas. Entonces tú y tu mejor amigo están acá separados 6 centímetros. Y en medio, la Q sub 0 es la persona que más odian entre los dos. Vamos a pensar que este que está en verde es el que le bajó la novia a los dos. Entonces, como lo odias, ¿cuál es la situación deseada? Que si va a estar entre ustedes dos, pues esté lo más lejos de cada uno. Ahí sería la mitad. Pero ¿qué pasa si alguien, otra persona ojete, mueve a esa persona hacia uno de ustedes? Pues ustedes no van a querer, se van a oponer. En este caso, pues más bien tu amigo se opondría a que le acerquen a esta persona. Y por eso da trabajo negativo, porque esas cargas se oponen a que yo mueva la carga del punto A al punto B. Pero ojo, el problema no pedía el trabajo realizado por esas cargas. Pedía el trabajo de quién. De la fuerza externa. De una fuerza externa. O sea, la persona que va a empujar esta carga es un factor externo. Alguien va a tener que empujar esta carga para allá. Esta es una fuerza externa. ¿Quién la realiza? ¿Quién sabe? Esta es una fuerza externa. ¿Y esta fuerza qué tipo de trabajo realizará? Positivo o negativo. Esta es una fuerza que va a estar a favor del movimiento. El movimiento es de A a B y esta fuerza va a actuar de A a B. El trabajo de esta fuerza va a ser el mismo, pero con signo contrario. Porque un trabajo positivo es cuando estás a favor del movimiento. Y la responsable de que esa carga se haya movido del punto A al punto B es esta fuerza externa. Entonces va a ser más 33.8 milijoules. Entonces la respuesta sería el número positivo. Al final lo único que cambia es el signo. Pero sí hay que hacer que este trabajo es realizado por la carga
externa. La fuerza externa, perdón, no carga, fuerza. Por la fuerza externa. ¿Quién es esa fuerza externa? Pues quién sabe. Alguien tuvo que haber movido esa carga Q0. De lo contrario, ella se habría quedado ahí en medio de las dos. Pues esa fue una fuerza externa que fue la que hizo la maldad de acercar esta carga hacia acá. Bueno, ahí está el problema. Entonces, es cosa de interpretar nada más correctamente los signos. Pero, ¿qué sucede cuando las cargas no son puntuales? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un aro? O si tenemos un disco, o si tenemos una esfera. Bueno, en ese tipo de casos, el potencial, pues ya no podríamos utilizar esa formulita que hemos estado usando, porque solamente sirve para cargas puntuales. Vamos a tener dos alternativas. La opción 1, ¿cómo calcular el potencial? Entonces vamos con la opción 1. Opción 1. Que es, pues recordar que potencial, V, no diferencia de potencial. Ya sabemos que la diferencia nada más es la resta. Primero hay que aprender a calcular el potencial. Es, en general, energía entre carga. Ah, pero energía era igual a ¿qué? A menos trabajo entre carga. Pero ¿cómo se calculaba trabajo? La integral de la fuerza por punto. por el producto punto del dr, el desplazamiento. Esta es la forma más general que podemos tener de trabajo. Ahora, esta carga que está dividiendo, aunque es una integral, pues ya saben que si es una integral, hay una constante, la podemos sacar o meter de la integral. Entonces, esta integral la puedo reescribir así, como menos la integral. Y esta carga, que es una constante, la voy a poner dividiendo a la fuerza. Y va a quedar fuerza entre carga. Punto de R. Pero fuerza entre carga, ¿qué cosa es? El campo eléctrico. Entonces, campo eléctrico. Por lo tanto, el potencial, una manera directa de calcularlo es integrando el campo eléctrico. El potencial sería menos la integral de campo eléctrico punto de R. Así calcularíamos el potencial si conocemos el campo eléctrico. Por ejemplo, ya hemos calculado el campo eléctrico para planos infinitos, para esferas con la ley de Gauss, para anillos, para discos y hasta para cilindros. Bueno, esas cantidades, para varillas también. Pues esas cantidades que ya las hemos calculado, nada más las integramos y me va a dar el potencial. Entonces ya saben, cargas distribuidas es hacer integrales, por donde quiera que le busquen. Pero una primera opción es integrar el campo. Si ya conoces el campo, pues intégralo y te va a dar el potencial con un signo menos. Bueno, ¿cuál es la opción 2? La opción 2, pues también es una integral. No hay salida. Pero la opción 2 es dividir el objeto en pequeños elementos diferenciales. Dividir el objeto o el cuerpo en elementos diferenciales. De tal manera que sean tan pequeños que yo los pueda considerar como si fueran cargas puntuales. Entonces tenemos un objeto, el que sean, cualquier objeto. Un objeto así. Ahí está. Quiero calcular el potencial que genera ese objeto. Obviamente ese objeto tiene carga, por ejemplo, positiva. Es una lámina o lo que sea.
un gato, o lo que quieran ustedes que sea, tiene carga positiva, por ejemplo, distribuida homogéneamente. Y lo que hacemos es seleccionamos o dividimos este objeto en pedacitos y tomamos uno de ellos, por ejemplo, este pequeño cuadrito que voy a tomar acá, y ese sería mi elemento diferencial. Bueno, aquí no está tan pequeño, en realidad debe ser mucho más pequeño, pero lo dibujé grande para que se vea. Ese sería mi DQ. Y obviamente nos tenemos que preguntar en dónde quiero calcular el campo eléctrico, el potencial, perdón. O sea, a lo mejor yo lo quiero calcular aquí. Este es el punto donde estoy interesado de calcular el potencial. Pues lo que hacemos es medir la distancia. Aquí no hay vectores, recuerden, la distancia que hay de este elemento a ese punto. Y a esa distancia le llamamos R. Y calculamos el potencial que genera esta carga dQ. Como se supone que es muy pequeña, vamos a decir que es una carga puntual. Como ella es muy pequeña, genera un potencial muy débil. Sería un dB. Y eso sería la constante K, esta carga de Q, dividido entre R. Y ese es el potencial que genera esta pequeña carga. Entonces, esto que está aquí es el potencial generado por dQ, la cual estamos considerando como si fuera puntual. Y ya sabemos que para una carga puntual, el potencial es K de Q entre R. ¿Cuál sería el potencial generado por todo el objeto? El potencial generado por el objeto sería simplemente pues integrar esto. Y ya sería V es igual a la integral de dB. Como voy a integrar este dB, la constante K se va para afuera y quedaría que el potencial es igual a K integral de dQ entre R. Y esta sería la otra manera de calcular potencial. En ambos casos tenemos que hacer una integral. ¿Cuál prefieren hacer? Pues depende. Si ya tienes el campo eléctrico, pues igual nada más lo integras y ya. Si no tienes el campo eléctrico, pues a lo mejor conviene calcular directo con esta segunda fórmula. Esta forma de acá es cuando conoces el campo eléctrico. Profe, Ajá. ¿la R no es constante también? Esta R en esta integral no, porque cuando tomes otro elemento diferencial ya va a ser otra R. Ok. No la puedes sacar de la integral. Por ejemplo, cuando tomes este pedacito de aquí, esta orilla de acá, tu R va a ser esta distancia. Y ya no es la misma. Entonces sí cambia. Dependiendo en qué parte del objeto estés considerando, la R va variando. Por lo tanto, no es constante y no la puedes sacar de la integral. La única que sí puedes sacar es la constante K. Ok. Gracias. Perfecto. Entonces, el primer caso es cuando conoces el campo eléctrico. Si conoces el campo eléctrico, intégralo ya, te da el potencial. Este segundo caso es no conoces el campo eléctrico. Sabemos que calcular campo eléctrico es una lata y lo hemos vivido. Tuvimos que calcular campo eléctrico con vectores y toda la cosa y haciendo integrales. En cambio, esta integral es más simple. Esta integral de acá es más simple que calcular campo eléctrico. Esta la vamos a utilizar cuando no conoces el campo eléctrico. Cuando no conoces el campo eléctrico. Y así calculamos el potencial. Ahora, obviamente, hay una tercera relación porque a lo mejor tú calculas el potencial y luego te dicen, ¿sabes qué? Pero también quiero el campo eléctrico.
Imagínate que te dan una figura, no conoces el campo eléctrico y te dicen, calcula el potencial. Y tú dices, pues el potencial es más fácil que el campo eléctrico, hago esta integral. Y luego los ojetes te dicen, no, y ahora quiero el campo eléctrico. Y tú así, ya valió, ¿no? Bueno, pues resulta que pues, hay una relación directa. Si el potencial se obtiene integrando el campo eléctrico, ¿cómo calcularíamos el campo eléctrico a partir del potencial? ¿Derivando? Derivando. El campo eléctrico va a ser igual a la menos derivada del potencial respecto de R. Entonces, esta ecuación de acá abajo la podemos usar cuando conozcas el potencial. Pensemos que el potencial lo calculas con esta integral. Y luego te piden el campo eléctrico. Pues nada más derívalo. Y eso te va a dar el campo eléctrico. Claro, es una derivada vectorial. Estrictamente hablando, esto es el gradiente. Pero bueno, no me quiero meter en cálculo vectorial, porque seguramente algunos aún no están tomando el tema de cálculo vectorial. O la materia de cálculo vectorial a lo mejor todavía no lo ven. Pero esta más bien es una derivada vectorial y sería el gradiente del potencial. Pero como vamos a trabajar por lo regular en una dimensión, casi siempre pues esto va a ser en el eje X, entonces va a ser en la dirección Y gorrito. Pero bueno, ya en los ejercicios iremos viendo qué se hace en todo caso. Pero estas son las ecuaciones que hay que utilizar para calcular potencial. La primera es, integras el campo eléctrico con un signo menos. Y la segunda es, integras directamente con esta ecuación.